Hola corazones, ¿cómo están? Soy Jaycee y el día de hoy les traigo un tutorial muy interesante, fácil de entender y con información valiosa. Es sobre cómo pintar piel con colores variados. Usaré de modelo a este guapote de acá, que para quienes no lo conozcan es Geto del anime de Jujutsu Kaisen. Entonces bueno, antes de que comiencen mis delirios obsesivos por este pixel, porque una vez agarro confianza, agarro las nalgas. No se crean, una vez agarro confianza no hay quien me calle. Mejor comencemos de una vez con el tutorial. Voy a estar usando la app de Medivand Paint para PC. Es gratuita y muy fácil de usar. Después de que haya hecho todo el boceto, prosigo a colocar los colores base, comenzando por el color que va a predominar al final, porque a mí me gusta pintar mayormente en una capa. Pinto el boceto de un color similar al de base y bueno, empiezo poniendo todos los colores principales del personaje en cuestión, como el cabello negro. Por cierto, todo este proceso lo hago con el pincel acuarela, para que se mezclen mejor los colores. Ahora sí, pongo el primer color para la piel, el color base de la piel de Geto, que es como una pálida, y procuro tener el porcentaje de opacidad bajo para que se mezcle con el tono de base. Si te fijas, no pinto las partes donde irán las sombras, para que las sombras queden con una tonalidad fría, porque en lo personal me gusta usar colores cálidos para las luces y colores fríos para las sombras. Mezclo con un poco de morado las sombras y un poco de celeste para la iluminación cerca de las sombras. Y bueno, si deseas puedes modificar un poco los tonos, en este caso yo me incliné hacia los tonos más rosaditos y morados. Luego continúo con los demás tonos de la piel, agregando colorcito a los labios y los párpados. Ahora sí comienzo a renderizar. Aquí ya uní la capa del boceto a la de los colores, así que estaré pintando en la misma capa usando los pinceles acuarela y aerógrafo. Agrego un color rojizo para ponerlo en medio de las luces y las sombras, para que se vea una transición de colores más armoniosa. Con el aerógrafo para suavizar los trazos, y en esta parte de la sombra agrego un color celeste para que se asemeje a un reflejo de luz que vendría desde abajo, un color entre celeste y verde. Hago lo mismo en esta parte del hombro. Como la luz viene desde arriba, entonces hago una sombra aquí y asimismo agrego un color entre rojo y rosado para ponerlo en el medio de la luz y de la sombra. Mientras más cerca esté de la luz, más cálido será el color. Y agrego el reflejo celeste de luz en la sombra, dejando una pequeña línea de la sombra original. Continúo sombreando y limpiando de paso las líneas del boceto. Aquí me pongo a detallar el esternocleidomastoideo. Estas sombras cerca del fondo las hago más saturadas. Utilizo un color fucsia y voy bajando la saturación mientras me acerco a la zona cerca del cabello. Hago la línea de la sombra primero. Y luego agrego las variaciones de color como el celeste, luego por encima un poquito de verde y un color rojizo en medio de esta línea. También agrego moradito, como no. Si falta ese color en mis dibujos, entonces no es mi dibujo. Y voy dando volumen con el aerógrafo y unos tonos ligeramente más intensos. Luego prosigo a detallar la oreja. Recuerda usar referencias de fotos reales para que la anatomía sea más correcta. Y pues para que te guíes dónde van las sombras. Yo usé de referencia unas orejas con expansores, fiel al manga. Voy difuminando las sombras, limpiando las líneas del boceto, dando volumen e intensificando las líneas para que no se vean muy difusas tampoco, porque eso da un aspecto un poco sucio al dibujo, así que no te olvides de bajarle el tamaño al aerógrafo o a la acuarela, y hacer más notorias ciertas líneas con un color más saturado, si es que buscas un estilo de coloreado más suave y pasteloso. Sigo dando volumen y agregando colores más saturados en medio para una mejor transición. Intensifico algunos colores como en las mejillas y en la parte del mentón con un color celeste. Ya sabes, me decidí por una iluminación verde, entonces puse ese color ligeramente en la frente. Y voy detallando la nariz, sombreando para crear volumen. Las sombras de los orificios serán evidentemente más intensas,
Y fíjate que estoy constantemente cambiando el tamaño y la opacidad del pincel dependiendo de las áreas que ando pintando, aumentando el tamaño del pincel para abarcar zonas más grandes y disminuyendo su tamaño para que se pueda distinguir las líneas como las del orificio. Primero opta por crear volumen y ya luego, casi al último, vas agregando variaciones de color, esto es para pintar más rápido. Ya sabes, celeste en las sombras, simulando un reflejo de luz, y en las zonas prominentes de la cara, como en los pómulos, una luz un poco más intensa, con colores cálidos. Detallas los labios, creando volumen así para que se vean más jugositos, pero tampoco tanto porque son delgados, no gruesos. Sin olvidarme de hacer notorias las líneas con un color saturado. También agrego reflejos celestes y tonos rojizos para las transiciones de colores. Esto también ayuda a crear volumen sin necesidad de sombrear tanto o usar colores más oscuros. Y bueno, creo que ya entendieron el procedimiento, que básicamente lo estoy aplicando a toda la piel, que es sombrear primero para crear volumen, agregar reflejos de luces celestes y moradas en las sombras, y agregando tonos rojizos en medio de las luces y las sombras para crear una transición de colores y dar volumen de paso. Intensifico un poco más los colores de las luces de arriba, como en la punta de la nariz, poniendo un amarillo más saturado e intenso, y en el mentón poniendo un verde más saturado. Ya por último simplemente empiezo a acercar más el lienzo para detallar ciertas zonas intensificando las líneas, dejando todo mucho más limpio. Es básicamente dibujar mientras pinto. Agregando ciertos pliegues como por ejemplo en la zona de los ojos, agregando pelitos en las cejas y agregando más pestañas. Esto lo haces ya al final cuando no tengas que seguir pintando por encima. Luego agrego ligeros brillitos en los labios y si deseas en una capa aparte de superposición, intensificando la saturación alrededor de estos brillos. Básicamente ya está finalizado el coloreado, si ves solo estoy limpiando las últimas líneas que quedaron del boceto en la piel y agregando un poco de sombra debajo de estos mechones. Y ya por último solo me quedó pintar el cabello, pero ese proceso se los explicaré en otro video. Entonces listo que listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme qué les pareció, espero les haya servido y sido de gran ayuda cuando quieran darle un poco más de realismo a las pieles que pintan. Porque como sabrán, las pieles contienen muchos colores más que solo las de base, que no pareciera que están ahí, pero si somos más observadores, los verás fácilmente. Colores como el verde, el celeste, el azul, el naranja, amarillo, etc. Denle like al video si les gustó, coméntenme si les ayudó, compártanlo y suscríbanse para no perderse de futuros videos. Gracias por ver hasta el final, cuídense mucho, tomen agüita y nos vemos próximamente corazones. Los quiero mucho, bye.